Bendito tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque estos mensajes quedan como un testimonio, Señor, de que tú hablaste. Tú hablaste en medio de tu pueblo, Señor, y sigues hablando. Y estás usando esta palabra para hablarnos a nosotros. Para hablar, Señor, mi Dios, de un propósito que tiene que cumplirse, de un plan eterno que tiene que llevarse a cabo. Por esto, Señor, yo te ruego que nos des las capacidades, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el temor tuyo, Señor, para administrar las cosas tuyas con temor y temblor. Para saber, Señor Padre, lo que estamos administrando, que esto es muy serio, Señor, que esto no es un juego, Señor, que nos reímos muchas veces, Señor, de la carne y de lo que pasa con nuestras vidas. Pero, Señor, tu propósito es tan delicado, tan serio, Señor, y no podemos tomarlo a juego. No, Señor. Queremos tomarlo en la seriedad que requiere, Señor, mi Dios, las cosas tuyas, porque las cosas tuyas son santas. Y lo santo, Señor, mi Dios, requiere de cuidado, de temor, de administrarla, Señor, con temor reverente. Por esto ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu propósito, el designio, tu voluntad. Que tu plan se lleve a cabo para la gloria tuya. Gracias, mi Señor. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido muy misericordioso con nosotros. Por esto, Señor, glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Que tú nos sigas edificando a través de la palabra, Señor. Padre, y que tu propósito siga siendo cumplido en medio de nosotros. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dios, por su gracia, por su misericordia, nos está compartiendo acerca de el propósito de guardar la visión. Amén. Nos está hablando de cuidar la visión, de guardar la visión, y ya tenemos varios mensajes, unos 16 mensajes ya acerca de lo que Dios nos ha venido hablando los días lunes, viernes y sábado. Dios ha estado ministrándonos y hablándonos acerca de guardar el propósito, de cuidar el propósito de Dios. Porque tristemente Dios siempre ha encomendado a hombres de carne y hueso su propósito, pero tristemente lo que Dios le ha encomendado al hombre siempre se ha perdido, comenzando por el primer Adán. Dios le encomendó propósito aquí en esta tierra. Nosotros sabemos lo que pasó con Adán. Y Dios nos ha venido hablando en el tiempo de la restauración y cómo Él quiere usar lo que Él hizo con su pueblo Israel, como también lo que hizo en tiempos de la restauración, y como también quiere usar lo que Él hizo con Jesucristo y con los apóstoles para que nosotros entendamos un poquito lo que Dios quiere restaurar y también cómo hay que guardar el propósito de Dios, como lo guardó Jesús, que se mantuvo hasta el final. Y desde luego nosotros podemos decir, bueno, en Él estaba Cristo, el Hijo de Dios, pero tomando no solamente a Jesús como el ejemplo de los ejemplos, sino también tomando a hombres como los apóstoles que cumplieron con el propósito de Dios, como también el pueblo que Dios les puso a su lado para que ese propósito fuera cumplido. De igual manera el apóstol Pablo, a quien Dios le encomendó una labor. Ustedes saben cómo Dios se le reveló a Pablo, lo dejó ciego y después le mandó a Ananías para que le pusiera la mano, fuera lleno del Espíritu Santo y le fuera devuelta la visión. Y a partir de ese momento el apóstol Pablo comenzó a hacer una labor para Dios. O sea que fíjese cómo Dios llamó a este hombre y a la vez le dio un pueblo, porque le dio las iglesias y le dio discípulos, para que esos discípulos cumplieran con el propósito. O sea que ya sabemos que hay un propósito de Dios, un hombre de Dios y un pueblo de Dios. Y Dios junta
Lo importante es que esto entre en armonía. Tanto Dios, que desde luego Dios no falla, Dios siempre es el mismo, siempre Dios ha querido hacer lo mismo, pero también el hombre a quien Dios llama, o los hombres a quien Dios llama, y después el pueblo de Dios. O sea que esto tiene que entrar en armonía, en unidad, para que el propósito de Dios se pueda cumplir a cabalidad. Y como esto va de generación en generación, siempre cada tiempo tiene un propósito. Siempre cada tiempo tiene un propósito. Siempre cada tiempo Dios quiere cumplir con su propósito. Entonces necesita un hombre que se disponga para ese propósito y necesita un pueblo también dispuesto para ese propósito. Ya nosotros tomamos los ejemplos en el tiempo de David, donde David tenía un corazón conforme al de Dios, pero no se prestó el pueblo para cumplir el propósito. Y empezando por los hombres que David tenía más cercanos, que no fueron colaboradores para él, ni para el propósito que Dios tenía. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en este tiempo es glorificar su nombre. ¿Para qué instituyó los primeros apóstoles? Para que enseñaran el reino. Él les dijo a ellos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Id por todo el mundo haciendo discípulos, no solamente bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino mandándoles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Cuál era el propósito? Llevar fruto y discipular. Se cumplió con los primeros discípulos. ¿Se cumpliría con los que vinieron después? Entonces todo comienza a desaparecer. Y por eso es que la iglesia está como está hoy. Por eso es que no hay verdadera iglesia. La gente pregunta: ¿dónde está la verdadera iglesia? ¿Cuál es? El uno dice esta, el otro dice aquella, el otro. Yo no la conozco todavía. Apenas hay un embrión, porque Dios está trabajando con un pueblo en muchos lugares para que ese propósito de Dios se cumpla. Entonces comenzamos. Por eso Dios nos está llevando por la palabra para que veamos lo que hizo su pueblo, los hombres a quienes Dios les encomendó su propósito y el pueblo a quien le encomendó ese propósito a través de esos instrumentos. Dios esperaba que ese pueblo y esos instrumentos que Dios llamara y Dios pusiera a través de las generaciones cumplieran con el plan de Dios. Anoche Dios nos dio un lindo mensaje a través de Ezequías, de lo que hizo Ezequías. Tremenda palabra nos dio Dios anoche. Nos hizo entender muchas cosas de las luchas espirituales que nosotros tenemos. Y es bueno que usted se aperciba de estos mensajes, porque debe de oírlos, debe de escucharlos, porque le van a ser de mucha edificación. Dios nos está hablando y los mensajes se están poniendo en la internet para que la gente tenga acceso. No hay nombres, no hay nada. Aquí no estamos exaltando el nombre de ningún hombre, sino solamente el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Dale aplauso al Rey. Entonces, terminamos con Ezequías y yo quiero que miremos aquí lo que pasó antes de otro hombre bien importante en Judá, porque ya se estaba acercando el tiempo que Dios designó para llevar el pueblo a cautiverio. Fíjese usted que ya se estaba acercando el tiempo. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque Dios dijo: como quiera yo voy a mandar a este pueblo. Dios estaba dando una oportunidad a ver si los reyes que Dios permitía que estuvieran en Judá cumplían con el propósito de Dios y con el plan de Dios. Ahora, mire lo que hizo Ezequías. Ezequías fue terrible, porque Ezequías hizo algo muy, muy, muy terrible. Y yo quiero que leamos nuevamente en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 12.
20:12 de Segunda de Reyes. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. ¿Usted se acuerda que Ezequías fue sanado por Dios porque Ezequías se puso a llorar y oró a Dios? Porque cuando Dios le dijo que tenía que partir, que ya le había llegado la hora de arreglar las cosas, porque hay algo bien hermoso que nosotros tenemos que ver aquí de parte de Dios. Y esto es bueno que lo tengan en cuenta todo hombre, todo instrumento, todo pueblo a quien Dios llama. Porque Dios no le oculta a su pueblo las cosas. Cuando un pueblo o un hombre se hace amigo de Dios, Dios le cuenta todo lo que le tiene que contar. ¿Quién se lo cuenta? Dios. Dios le dice a una persona cuándo se va a ir de esta tierra. Mire usted, no le dirá el día y la hora, pero le dice, te vas a ir conmigo. ¿Usted quiere un privilegio más grande que Dios le diga a uno? Que llegó tu hora y te vas de aquí. Hay gente que le suena eso loco. Pero mire usted, a Moisés Dios se lo dijo, ¿ya? Tú no vas a cruzar el Jordán. Tú no puedes cruzar el Jordán. Se valió de que él golpeó la peña más de una vez. O mejor la golpeó. No debió hacerlo. Se valió de eso, de que Moisés cometió ese error, pero era que Moisés no podía cruzar. Porque Moisés tenía una representación y una tipología. Moisés estaba representando la ley y estaba representando la carne. Por lo tanto, no podía cruzar el Jordán. Así que el que lo iba a sustituir era Josué. Ya Dios tenía el sustituto y llegó el tiempo en que Moisés tenía que partir y ya él se lo dijo. De tal manera que ni el cuerpo de Moisés Dios permitió que fuera enterrado en esta tierra. Dios se llevó el cuerpo de Moisés, no se sabe a dónde. Y le voy a decir que una de las causas, digo yo, por las cuales Dios se llevó el cuerpo, fue porque si Dios hubiera dejado el cuerpo de Moisés, hasta ahora Israel lo estuviera adorando. Porque nosotros somos los más idólatras que hay, los seres humanos. ¿No adoran de que los lugares santos? ¿En cuántos pedazos han partido el manto de Jesús, según ellos, y lo han vendido? Y la cruz. Y a todo el mundo le venden un pedacito. Llevan años vendiendo pedacitos de la cruz. Y la cruz no se ha acabado. Todavía la están vendiendo. Y la gente va ya a adorar a Israel. Cuando Jesús dijo, ya no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén. La hora es y la hora ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. O sea que ya no hay lugares santos. Nosotros somos el lugar santo. Porque somos apartados para Dios. Usted va a entender por qué Dios lo está apartando a usted. Para que usted adore a Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios. Usted ya no va a adorar los vicios, ni las pasiones, ni los deseos, ni la lascivia, ni las fornicaciones, ni la mentira, ni el engaño, ni los adulterios, ni la perversión, ni la iniquidad, ni el orgullo, ni la mentira, ni el engaño, ni la vanidad, ni nada de esas cosas. Usted va a adorar a Dios. Aleluya. Porque Dios ha llamado adoradores. Adoradores. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios hace que Moisés, el cuerpo de Moisés desaparezca. Pero Dios le dijo a Moisés ya. Llegó el tiempo. A Elías, Dios le dijo cuándo. A Josué no se lo dijo. Porque Josué no guardó lo que tenía que guardar. Josué, un hombre que fue tan fiel durante los 40 años de preparación, sin embargo no se ocupó de levantar discípulos para que siguieran, porque después de la muerte de Josué
se levantó una generación que no conocía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Debe por qué la labor de uno de levantar una generación? Porque si yo me voy de esta tierra, tiene que quedar alguien. Tiene que quedar alguien. Lo triste es uno irse sin visión y sin hijos, como le pasó a Sedequías, que le sacaron los ojos, le quitaron la visión y le mataron los hijos en su propia presencia. Lo dejaron sin descendencia. Por eso que eso es terrible. Y no estamos hablando ahora en el nuevo pacto de hijos naturales, sino hijos espirituales. Jesús tuvo hijos, él no se casó. Los discípulos eran hijos de Jesús, espirituales. Pablo nunca se casó y tuvo hijos espirituales. Hijos espirituales. Uno espera que los naturales también sigan viviendo para Dios. Por eso es que hay que preservar estas generaciones. Si nosotros no vivimos para Dios hoy, ¿qué va a pasar con esas generaciones? Mañana se pierden. Mañana se pierden. ¿Y cuánta generación está creciendo? Aquí tenemos un montón de niños que ya, yo quiero poner un daycare aquí. A ver si hacemos algo. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos que meditar un poquito qué es lo que Dios quiere hacer. Y por qué hay que guardar el propósito, cuidar el propósito. Que se levanten discípulos. La labor más grande puede ser 1, 2. Pablo, yo estoy seguro que se nombraron ahí Tito, Timoteo y otros, pero yo estoy seguro que Pablo tuvo más discípulos. Pero no estaban nombrados, estaban en otros lugares. Discípulos que seguían de verdad lo que Dios decía a través de Pablo. Y se mantuvieron en integridad, se mantuvieron en verdad. Hoy porque la gente desconfía por todo lo que ha pasado en la iglesia, los desastres que ha habido en la iglesia. Y por eso es que Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres que compren la verdad y no la vendan, y vivan para Dios y para la gloria de Dios. Yo le voy a decir a usted, en lugar de nosotros estar criticando que la iglesia está mal y que eso, hermano, vivamos nosotros como tenemos que vivir. Yo le voy a transmitir a usted lo que dijo una poetisa chilena que se llamaba Gabriela Mistral. Esto me lo recuerda a Dios mucho, porque Gabriela Mistral, Dios permitió que esta mujer tuviera ciertas capacidades. Y dentro de las cosas que esta mujer dijo, donde haya que plantar un árbol, plántalo tú. ¿Qué quiere decir eso? No, que nosotros siempre estamos diciendo, mira esta ciudad tan desarborizada, no hay árboles por aquí, no hay árboles. ¿Y por qué no lo planta usted? Si cada uno de nosotros que estamos viendo la verdad, que la iglesia está torcida, vamos a vivir como iglesia de Dios, pues se va a levantar una iglesia que va a vivir para Dios y para la gloria de Dios. Yo me constituyo, no en un crítico, me constituyo en uno que vive la palabra. Porque si no, mañana me van a decir, no, que tú eres cristiano. ¿Y dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está tu cristianismo? Dios necesita ver un pueblo, porque Dios nos va a hacer entender que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Todos los lavados con la sangre de Cristo. Amén. Todos los lavados con la sangre de Cristo. Entonces hay buenos críticos. La gente se para a criticar la iglesia, pero hermano, tenemos que parar eso ya. Empezar a vivir nosotros. Porque si los que han venido hasta aquí no han vivido, ¿nosotros qué esperamos? Si Dios me abrió los ojos para ver la verdad, ¿qué voy a hacer yo de aquí en adelante? ¿Hacer lo mismo que hicieron ellos? No, vivir la verdad. Vivir la verdad, defender la verdad, cuidar la verdad, proclamar la verdad, anunciar la verdad y morir por la verdad.
Entonces, ¿qué pasó aquí? Y Ezequías dice, en aquel tiempo, el 20:12, en aquel tiempo Merodach Balaán, hijo de Balaán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Hermano, un hombre que no aceptaba ni hizo alianza con los asirios, que eran los babilonios. Sin embargo, aquí vienen a visitarlo, a traerle presentes, y lo recibió. ¿Cómo es que acepta a los enemigos en su casa? Entraron a su casa. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió: vieron todo lo que había en mi casa. No vieron la gloria de Dios. ¿Qué vieron en tu casa? No vieron la bondad de Dios. No vieron el amor de Dios que sanó a Ezequías. No lo vieron. Eso no fue lo que les mostró Ezequías. Dios me salvó, Dios me sanó. Le lloré, le oré y le apelé a que yo había vivido bien todos estos años en mi reinado. Y Dios me dio 15 años más. Yo glorifico a mi Dios, yo exalto a mi Dios. No, ¿qué se puso a mostrarle? Los tesoros de su casa. ¿Qué corazón? Y yo pregunto, ¿y ese corazón de Ezequías que hasta ahí defendía todo? Que Dios defendió a Ezequías. Y le voy a decir por qué Dios defendió a Ezequías. Porque aunque Ezequías era un instrumento solamente, usted ve todo lo que se levantó de parte de los enemigos para que no oyeran a Ezequías. Acuérdense lo que le decían los enemigos al pueblo: no oigan a Ezequías. Ezequías los está engañando a ustedes. Ezequías les está diciendo que ese Dios, Jehová, los va a salvar a ustedes. Nadie los va a salvar a ustedes, le decía. Nadie. Los enemigos vinieron y le metieron pensamientos al pueblo para que el pueblo dudara. Por eso Dios nos habló de las luchas espirituales que nosotros tenemos. A veces cuando hacen que alguien se levante contra un líder que está viviendo la verdad, el enemigo le va a meter pensamientos: es un engañador, es esto, es aquello, no lo oigas a ese, no hagas caso, ese te está diciendo que Dios te va a salvar, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a librar. No le creas a ese. ¿Cómo es posible que Ezequías, que Dios peleó por él, le mostró la gloria? Ezequías, después de que Dios lo sanó, en lugar de glorificarlo, hizo otra cosa. Dice entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado ¿dónde? A Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Qué le estaba anunciando Dios aquí a Ezequías? Cautiverio. ¿Qué le estaba anunciando? Cautiverio. Le estaba anunciando cautiverio. He aquí vienen días en que todo lo que está en su casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Van a ser castrados para que no haya descendencia. Oye, qué terrible. Oiga bien, para que no haya ¿qué? Descendencia. Mire qué anuncio le está haciendo Dios aquí a los hijos. Ahora este hombre, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué le pasó al corazón de Ezequías? En lugar de dar gloria a Dios porque le aumentó los años, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se enalteció y no le importó ni siquiera las generaciones.
Porque mire lo que dice aquí. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Oye, qué terrible este rey. Es buena. La palabra que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Por lo menos, como quien dice, pues yo voy a estar bien. A mí no me importa lo que venga después. ¿Sabe qué espíritu es ese? El espíritu que no le importa que los hijos se los lleve el diablo. Pregunta, ¿pensamos nosotros así? ¿Nos importa a nosotros estar bien y cómodos y tener comodidad y vivir bien nosotros ahora en este tiempo y que mañana nuestros hijos se los lleve el diablo? Usted ve por qué, hermano, el espíritu de un líder, el corazón de un líder tiene que pensar en las generaciones postreras. ¿Usted cree que yo no pienso en los hijos de ustedes? Yo le voy a decir algo, mi hermano. ¿Por qué yo me preocupo por estos niños? Por los que están en la barriga, por los que han de nacer. Porque yo ya he visto lo que ha pasado con otras generaciones, que se han perdido. Y si yo le estoy hablando en el nombre del Señor, es para que usted cuide lo que Dios le ha puesto y preserve lo que Dios le ha puesto. Cuando yo le insisto a usted que usted tiene que educar a esos niños y tiene que instruirlos en la verdad, instruirlos en el camino de Dios, en lugar de estar perdiendo el tiempo y pensando en los problemas y cómo resolver los problemas, hermano, y el tiempo de esos niños jugando en otras cosas, haciendo otras cosas, y yo no los estoy educando, instruyéndolos con la palabra de Dios, ni sentándolos siquiera a ver un video. Usted se sienta aquí a ver este video conmigo, yo le voy a explicar la palabra. Usted no le está metiendo religión, usted le está enseñando que hay un Dios a quien servirle, que hay un Dios a quien seguir, que hay un Dios a que temerle, que hay un Dios que sabe todas las cosas, que hay un Dios que puede dirigir su vida, que hay un Dios que puede guardarlo en todo su caminar, que todo lo que usted haga tiene consecuencias. ¿Cómo no se lo voy a enseñar yo a esos niños? ¿Sabe qué hacemos nosotros? Le entregamos a los niños y los pasamos por el fuego. Los mandamos y se lo entregamos a los demonios. ¿Dónde está el pueblo sabio y entendido? Que educa a sus hijos. A este hombre no le importaban las generaciones. Un líder que no le importan las generaciones, ¿cómo yo no voy a pensar? Hermano, los discípulos que hay en las naciones ya tienen hijos, o sea que ya hay nietos espirituales. Y yo le pido a Dios para que esos líderes sepan guardar a esos hijos que están naciendo, que son espirituales y que tienen que ser preservados. A esos yo los amo, los quiero y los veo como hijos. Yo no los veo como nietos porque en Dios no hay nietos. No hay nietos. Cuando en el mundo haya nietos, hay hijos siempre, porque Dios no tiene nietos. Todos nosotros somos hijos. Mañana esas niñas serán nuestros hermanos, son hermanos de sus padres. Pero ahora en la posición de hijos hay que educarlos. Si Dios me dio hijos espirituales, mañana podrán ser compañeros míos en el ministerio, podrán ser hermanos míos en el ministerio, pero serán mis hijos, seguirán siendo mis hijos espirituales. Y en el cielo, aunque allá nosotros ya no va a haber hijos, pero allá somos todos los hermanitos que estaremos alabando, glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, Dios da instrucciones y nosotros hacemos así. No lo oigo. Comenzamos un día y nos cansamos. Cuando yo veo a esos niños en otras cosas, yo digo: ay, Señor. Ay, Señor. ¿Qué hacen ellos en el secreto? Son muchachitos, esas muchachitas cuando ya están creciendo, que están hablando, y los pajaritos trabajando en ellos, los demonios trabajando en ellos. Pero el pueblo de Dios no abre los ojos, hermano.
Y digo, no abrimos los ojos, Dios nos habla. Y no abrimos los ojos, Dios nos habla. Miren lo que pasó aquí, hermano, tremenda enseñanza, porque a Ezequías no le importaba, no le importó, no le importaron sus generaciones, porque ya le anunciaron, ahora tus hijos van a ser llevados a Babilonia y van a ser castrados. Se acabaron tus generaciones, Ezequías. Dijo, bueno, por lo menos en mi tiempo no va a venir el mal. Como quien dice, yo voy a estar bien. Me importa lo que pase con mis hijos y mis nietos. ¿Sabe qué es la actitud de nosotros? Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, ¿sabe qué estamos diciendo? No me importa lo que pase con mis hijos. ¿Qué sabes tú? Tú los tienes ahora sujetos. Mañana, cuando tengan 12 o 13 años, se van a rebelar. De una vez van a coger calle. ¿Y qué? ¿Le enseñé yo? ¿Le transmití yo? ¿Le advertí? Nosotros dejamos a la gente para educarla cuando ella está vieja. Cuando está vieja, loro viejo no aprende a hablar ni dándole palo. El niño es una esponja y absorbe todo. Dice aquí, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y como hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas de la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Y mire cómo Dios dejó reinar a este hombre. Nunca había un reinado tan largo como el de este hombre. Malo, Manasés malo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Podrá un muchachito de 12 años reinar? 12 años. Y mire usted lo que dice aquí. Y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Manasés? Lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones. ¿Usted ve por qué la iglesia no se parece hoy a la iglesia de Cristo y se parece más al mundo? Porque los que dirigen igual viven como el mundo. Este rey no vivía como Dios ni para Dios. Vivía como las demás naciones. Y trajo todo lo de las demás naciones. Como nosotros, ¿qué es lo que transmitimos a nuestros hijos? Lo de las demás naciones. ¿Qué es lo que les transmitimos? Cuando vemos un niño, ¿qué pensamos? Parque, diversión, entretenimiento. ¿Verdad que sí? ¿No hacen así las demás naciones? ¿No hace así el mundo? ¿Usted para qué cree que se hizo Disney World? Y Magic World? Y Magic Kingdom? Y Six Flags? Y Great Adventure? Y Hershey Park. ¿Y para qué se hicieron todas esas cosas? ¿Para qué las hace el mundo? ¿Para entretener a quién? A los niños. Porque no hay quien los eduque. Pues los educa el mundo, los educa el diablo, los educa Babilonia. La televisión, los muñequitos. Walt Disney. ¿Por qué Walt Disney ha llenado tanto y ha invadido tanto? Y nosotros desde niños le ponemos los muñequitos y les damos las camisetitas con los muñequitos. Y Hello Kitty. Hello Kitty. Y Dora la exploradora. Otro pájaro. Otro demonio. Y SpongeBob. Hermano, nosotros educamos igual. Mire lo que pasó aquí con este hombre. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Qué hizo este hijo? Construyó lo que el papá había derribado.
Oiga bien, lo que el papá hizo, este vino, pero ¿por qué? Porque Ezequías no le importó. ¿Usted ve que a Ezequías no le importó las generaciones? Como no le importó qué hizo el enemigo, entró. Porque no le importó. Ahora a usted le importan sus hijos. ¿Y quién los va a seguir educando? El mundo. ¿A quién se los va a seguir entregando? Al mundo. Porque si a usted no le importan las generaciones, a usted no le importa lo que pase con su niño o con su niña mañana cuando crezca. Aquí es donde el dulce se pone amargo y la piña se pone agria. Y el problema es que no hay piña. Esto es para meditar, mi hermano. Porque usted lo ve así suavecito, usted sigue viendo correr a sus niños, qué lindo, juega con ellos. Mañana, a mí me tocó ver crecer niños, hermano. Me tocó ver mujeres embarazadas. Y me tocó ver crecer esas niñas y verlas crecer y a los 15 años embarazadas. 15 años embarazadas. Y a los 17,3. Uno por año. Y vidas perdidas ya. Por eso es que si un pueblo no vive para Dios, teniendo a Dios, no vivir para Dios, no entregarme a Dios. Por eso es que nosotros vamos a entender que es establecer el reino, hermano. No es que el papá esté metido en la casa y que cuide a los niños y que no los deje salir, hermano. Le voy a decir una cosa, se puede estar en su casa vigilándolos. Le voy a decir, debajo de las cobijas van a hacer las cosas. Perdóneme. El único que guarda, protege y cuida es Jehová Dios de los ejércitos. Pero Dios está esperando que yo viva para Él. Que me entregue, que me someta, que viva para Él completamente, porque si no esto se va a acabar. Y si yo no le digo a usted la verdad, la sangre suya va a caer sobre mí. Pero yo tengo que decirle a usted la verdad. Hablarle la verdad. Que Dios me va a demandar a mí. ¿Qué pasó aquí? Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿A quién adoró? A todos los demonios, como nosotros adorábamos antes. Santa Lucía, San Antonio. Eso era San Antonio, dame un novio. Santa Rita, una casita. San Benito, bien bonito. ¿No adorábamos el ejército del cielo? Dice aquí, esto es terrible. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Dónde los metió? En la casa de Jehová. ¿Y quién es la casa de Jehová? No somos nosotros. ¿Dónde metemos nosotros los ídolos? Aquí adentro, en el corazón. Y pasó a su hijo por fuego. Ay, esto es pasar los hijos por fuego. ¿Sabe usted que cuando usted, hermano, expone a sus niños a todas esas cosas del mundo, usted los está pasando por fuego? ¿Los está pasando por qué? Por fuego. Por fuego. Usted le compra todos esos jueguitos que hay por ahí. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo bien? Dañándolos. La gente por complacer, es que el niño lo quiere.
Es que se va a frustrar, que se frustre. A mí no me importa que se frustre, hermano. Porque si no, el frustrado va a ser usted mañana. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero. ¿Qué fue Manasés? Agorero, se convirtió en brujo. Un rey brujo. ¿Qué será del pueblo? ¿Qué será del pueblo con un rey brujo? Se convirtió, hermano, en agorero e instituyó encantadores y adivinos. Oiga, el rey de Israel, del pueblo de Dios. Como si yo les digo a ustedes que vayan a consultar a Walter Mercado. ¿Qué le pasó al pastor? Hermano, la gente no entiende eso. Dice, instituyó encantadores. Oiga, ¿qué corazón tenía este? Este sí tenía un corazón negro, este rey. Multiplicando, dice, y adivino, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Miren las consecuencias de ese papá bueno que no le importó la generación. ¿En qué puede caer tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta mañana? Hermano, esto no es relajo. Yo no estoy hablando esto a usted por hablárselo. Esto es palabra de Dios. Porque, hermano, ¿quién nos puede librar a nosotros sino solamente Dios? ¿Quién nos puede guardar a nosotros sino solamente Dios? ¿Quién? Dímelo tú. Ahora yo lo que quiero que usted vea es este corazón de este hombre que iba a cumplir el propósito de Dios. ¿Estaba cumpliendo el propósito de Dios? ¿En qué estaba? Lejos. Cualquiera dirá, pero no puede desviarse hasta allá, hermano. Si yo no atiendo lo que tengo que atender y hago lo que tengo que hacer, ¿en cuántas cosas puedo caer? Porque el problema de las fallas y del pecado y de los deslizamientos, hermano, no es que comienzan de momento. Eso es poco a poco. Y por eso es que hay que velar, vigilar, para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted ve que esto no es religión? Esto no es por tener un culto, hermano. Mire lo que Dios ha hecho, meter la palabra de Dios a las casas. ¿Con qué propósito? De que haya un pueblo sabio, de que haya un pueblo entendido. Porque nosotros todos tenemos un concepto de iglesia. Si a usted lo hubiera invitado a una iglesia pentecostal o por allá, que usted hubiera dicho, no, yo no voy para allá. Pero Dios se valió de situaciones, de cosas, para meterlo a oír la palabra de Dios. Dice aquí, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. ¿Qué puso? ¿Una imagen de qué? De acera, del dios acera. Dice, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. ¿Qué hicieron ellos? No escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Oiga, qué rey, en lugar de llevarlos a hacer el bien, ¿qué hizo? ¿Los indujo a qué? ¿Qué tal que yo lo llevara a ustedes a hacer lo indebido? ¿Usted se da cuenta, hermano? ¿Por qué Dios nos está hablando? Porque ¿qué Dios quiere con nosotros? Que seamos un pueblo sabio, pueblo entendido, pueblo que conozca la voluntad de Dios, que entienda la voluntad de Dios, que entienda el llamamiento de Dios, que no se duerma sobre los laureles.
Mas ellos no escuchaban, y Manasés los indujo que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. ¿A quién hizo pecar él? Al pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Ve cuando Dios arremete contra un pueblo? Que cuando la gente oye esas historias, ¿qué dice? ¿Pero qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Por qué Jehová le hizo esto? Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. ¿Cómo terminó? Aunque Manasés en la porción aquí de crónicas habla de una humillación de Manasés. Manasés se arrepintió, fue restaurado, pero eso no sirvió, porque las consecuencias se pagan. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y no tenemos el tiempo para ir más allá. Pero dice aquí el 21:19: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Melsulemet, hija de Jarús, de Jopta. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los dioses, a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Siguió haciendo lo mismo. ¿Cómo iba el nieto aquí? Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso al pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en el sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Y ahí es donde yo quiero que dejemos para el final. Fíjese usted la importancia de esto, hermano, que mañana vamos a continuar con esto, el lunes, perdón. Mire usted la importancia de nosotros preservar las generaciones. ¿Qué tiene que hacer un líder que está preservando el propósito de Dios, que está guardando el propósito de Dios? Preservar las generaciones. Advertir para que las generaciones no se pierdan, para que las generaciones vivan ¿para quién? Para Dios y para la gloria de Dios, no con algo impuesto. Yo no tengo que imponerle nada, yo simplemente los voy a instruir ¿en qué? En el camino de Dios, instruirlos en lo bueno y en lo malo, en lo que conviene y en lo que no conviene, en lo que debe ser y en lo que no debe ser. Y cuando digo lo bueno y lo malo, yo no estoy hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es bueno, esto es malo. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay un mundo de maldad y hay un mundo de bondad. Que hay un Dios a quien hay que servirle, que hay un Dios a quien hay que temerle, que hay un Dios para el cual vivir, que ese Dios se reveló a nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que contarle el testimonio que Él ha puesto en nosotros, porque Él puso testimonio en Jacob y puso ley en Israel, y Él ha puesto en nosotros, hermano, el testimonio para que nosotros aprendamos a vivir para Dios, a creerle a Dios, a entender a Dios, y para que sepamos que de aquí en adelante tenemos que preservar el propósito de Dios, que nuestras generaciones sean guardadas, que nuestras generaciones sean cuidadas, que nuestras generaciones no tomen otro camino, sino que vivan para Dios y para la gloria de Dios. ¿Por qué el esfuerzo, hermano, que Dios
que Dios le pone a instrumentos a hacer para viajar y para ir a otros lugares a llevar esto? Para que haya discípulos, para que guarden esto, para que cuiden esto. Porque Dios nos ha puesto a orar. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Esto no es un fanatismo. Dios nos mandó a velar y a orar, a velar para cuidar el propósito, para que esto se esté cumpliendo en nuestras vidas. Porque si no estamos en la presencia de Dios y Dios no nos instruye y nos llena y nos da la sabiduría y la capacidad que necesitamos, el ser humano no tiene capacidad para educar, ni para criar, ni para hacer nada. Porque el ser humano está dañado por el pecado. El único que tiene poder para darle a los hombres y sabiduría y inteligencia y consejo es Jehová Dios de los ejércitos. No hay nadie más quien lo pueda hacer. Entonces Dios está necesitando un pueblo que se preste para Él. ¿Qué está necesitando Dios? Pueblo que se preste para Él. Pueblo que se entregue a Él. Pueblo que le diga al Señor: yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero descuidarme más. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Esto no es un fanatismo, hermano. Dios nos está hablando porque nosotros estamos viviendo una generación muy mala, perversa. ¿Usted quiere ver más corrupción que la que hay ahora? ¿Cuántos han visto corrupción? Yo creo que lo que hay más ahora, si esto pasa por ahí, ya yo no sé qué va a pasar. Ya yo veré hombres casándose con animales. Bueno, ya salió en la televisión que un hombre se casó con una perra. ¿Hermano? Sí, con boda y todo. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cuántas abominaciones más? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Más generaciones perdidas? ¿Más generaciones yendo por otro lado? ¿Qué más vamos a esperar para vivir la palabra de Dios? Y nosotros estamos tranquilos como si nada pasara, ocupados de nuestros asuntos, de nuestros problemas, y las generaciones perdiéndose. Y no nos importa cómo se crean esos niños, hermano. Esto es doloroso, se lo voy a decir a usted, es doloroso. ¿Para qué tener más hijos? ¿Para echarlos al mundo a perderse? No vale la pena. No vale la pena. Entonces esto es bueno que nosotros lo meditemos, hermano. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como instrumentos en la mano de Dios. La gente está cogiendo las cosas deportivamente. Y yo le voy a decir una cosa: Dios no está jugando a la iglesia. No. Nunca Dios había estado, hermano, tan en serio. Y no porque en otro tiempo no haya sido serio. Es que otro tiempo Él dio tiempo. Ya no. El tiempo se está cortando. El tiempo se está acabando. Las cosas están llegando a su límite. Es tiempo de despertar, hermano. Que si viene dentro de 30 años todavía son niños que están creciendo, ¿qué va a pasar con ellos? Le dirán: no, ellos van a vivir bien. No. Esa es tu seguridad. Es si Dios los guarda y si Dios los cuida. Bueno, nosotros bastante pasamos, o no vivimos bastantes cosas. ¿Cuántas cosas hemos vivido nosotros? ¿Para vivir más? ¿Vale la pena? ¿Se justifica? Hay que guardar el propósito. El propósito de Dios es que vivamos para Dios. El propósito de Dios es que haya un pueblo que se entregue totalmente a Dios. El propósito de Dios es que haya un pueblo que viva para la gloria de Dios. No importa los esfuerzos que haya que hacer, hermano. Tenemos que viajar distancias, millas, ir, venir, salir, entrar. Hermano, Dios está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios quiere que nosotros entendamos su soberanía santa, que entendamos que Él está manifestando su soberanía santa en este último tiempo a los hijos de los hombres. Mientras hay otra gente entretenida en otras cosas que no es Dios, sin embargo hay un pueblo que va a vivir para Dios y para la gloria de Dios. Dios lo está hablando, mi hermano. Dios lo está hablando y nosotros tenemos que saber por qué estamos aquí. Hay gente que toma la obediencia como algo, hace lo que le da la gana, vive como le da la gana. Veremos mañana, hermano. Veremos mañana qué va a pasar. Y se van a acordar de las palabras de Dios, no de las palabras de un hombre, porque Dios no está interesado en que recuerde las palabras de un hombre, pero sí las palabras de Dios. Para que sepamos que hubo profeta en medio de su pueblo y que Dios advirtió las cosas con anticipación antes que pasaran, porque Dios es Dios. Entonces Dios lo que está buscando es corazones que se entreguen, que vivan para Él y que vivan para la gloria de Él. Que guardemos el propósito de Dios,
que cuidemos lo que Dios nos ha entregado, que no juguemos con lo que Dios está haciendo. Y se lo digo a los hermanos de las naciones, se lo digo a los hermanos de las naciones, para que entendamos, hermano, que Dios no está jugando, que nunca Dios ha estado tan serio, tan en serio como ahora, porque Dios es fiel y Dios es bueno. Y Él no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Él es paciente y misericordioso para esperar a que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, te bendecimos. En esta hora honramos tu nombre. Yo te quiero pedir que nos ayudes, Señor. Señor, tú sabes que sin ti nosotros nada podemos, nada valemos. Nosotros no servimos por nosotros mismos, pero tú nos puedes ayudar. Yo te pido la ayuda, yo te pido la fortaleza, yo te pido la capacidad, yo te pido el auxilio. Señor, glorifica tu nombre en esta hora. Hazlo por amor a tu nombre. Tú conoces el remanente, tú sabes dónde está el remanente. Tú sabes, Señor, porque tú dijiste que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Señor Padre, ojalá que todos no solamente seamos llamados, sino que también seamos escogidos. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Hazlo por amor a ti mismo, porque tú eres el Dios verdadero y porque fuera de ti no hay otro. Por esto, Señor, guárdanos, Jehová. Guárdanos, Señor, en tu verdad. Guárdanos y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Queremos vivir tu palabra y que todo sea para la gloria de Dios. Gracias, papá. Sea tu nombre glorificado en nuestras vidas y que solamente tu plan se cumpla a cabalidad para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.